Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la tercera y última parte del curso del modelado del tornillo de banco. Y vamos a ver la representación de un modelado hecho en 3D con AutoCAD. Y lo vamos a representar en diversas modalidades para que en este curso se aprenda a representar y hacer renders. Entonces, aquí lo que primero voy a hacer es ubicar mi modelo, siempre revisarlo. Le vamos a poner Shaded with H, la visualización la vamos a cambiar. Y hay que recordar que en el segundo curso hicimos un duplicado de este a manera de tener un explosivo y un modo armado. En este caso, lo que voy a hacer es, por ejemplo, eliminar este, suprimir, y en este caso lo que hago es File, exportar, y al abrirse el cuadro de nuestra exportación, lo vamos a cambiar a cualquiera de los nombres que ustedes quieran y lo vamos a exportar en modo IGES, IGES o IGS. Aquí lo tenemos y particularmente podemos también pasarlo con la terminación en SAT, el archivo .sat. En estos casos también lo podemos utilizar para hacer algún tipo de representación y obviamente aquí el DWF, que también nos va a servir, pero yo les recomiendo de entrada IGES, conforme los que vamos a guardar, y estos pues son como en segunda y tercera instancia, muy importante pues darle el guardado. Yo guardé este, le voy a poner control Z, aquí aparece nuevamente este, ahora elimino este, suprimir, y este, por ejemplo, selecciono y nuevamente le ponemos exportar. Pongo en el file export y lo puedo guardar como explosivo. Aquí lo pongo IGES y lo salvamos y esperamos a que este proceso pase. Lo volvemos a seleccionar, enter, y esperamos a que el archivo se regenere y que se guarde. Verificamos que el archivo haya pasado a la carpeta donde lo mandamos. Aquí está ya. Podemos cerrar todo y de preferencia es importante también cerrar AutoCAD para evitar que la memoria nos esté robando espacio a la hora de trabajar este tipo de representaciones. Lo cerramos y posteriormente voy a abrir 3ds Max. Aquí tenemos 3ds Max. Nos vamos a convertir en unos expertos en 3ds Max en este curso, pero vamos a aprender a representar y aquí tengo mis 4 ventanas de visualización: perspectiva, lateral, superior y frontal. Superior es top, naturalmente, y a partir de aquí vamos a utilizar un file y vamos a utilizar import. Vamos a importar y lo que voy a hacer aquí en primera instancia es utilizar el tornillo desde un archivo de DWG, es decir, desde AutoCAD. Vamos a ponerle doble clic y aquí lo vamos a pasar en milímetros, los rescalamos como fue hecho. Curve Steps le vamos a poner 20, 001, esto está correcto. Entonces aquí le podemos poner OK y vamos a esperar a que pase nuestro archivo. Aquí el archivo ya pasó, lo puedo, con el scroll me puedo alejar, lo puedo seleccionar y aquí justamente lo puedo colocar en esta parte. Y aquí tengo el primer archivo y está hecho desde AutoCAD, pero no fue exportado a un archivo como el IGS. La diferencia entre el IGS al archivo DWG de AutoCAD es que no todos lo aceptan igual. Entonces, naturalmente aquí como las marcas son hermanas, de alguna manera es la misma marca y AutoCAD junto con 3ds Max pertenecen a un mismo gremio, pues naturalmente hay mayor movilidad entre los mismos, pero con otros programas no lo hay. Entonces, en el caso de importarlo también como IGS, pues la diferencia va a ser también en la calidad del modelo. Vamos a traernos el tornillo, curso de IGS. Aquí le voy a poner 5 on, ¿sí? Le puedo poner off, dependiendo. Vamos a poner
todo esto igual, importar, y vamos a esperar a que el archivo venga. Aquí el archivo ya se exportó. Me voy a ir aquí a la vista top, me voy a alejar, y lo que voy a hacer es primeramente seleccionar el de AutoCAD y lo voy a colocar justamente aquí al centro, y este lo voy a dejar aquí igual y lo voy a colocar. Aquí estoy en el frontal. Vamos a observar que todo esto esté correcto. Este lo subimos un poco y aquí lo podemos girar hacia el frente. Clic y vemos aquí abajo cuál se gira. Vamos a ponerle menos 90. Clic. Ahí ya giró. Y después este objeto lo giramos hacia el frente. Igual vemos aquí que se gira. Justamente en el Z le podemos poner menos 90 y ya lo tenemos totalmente de frente a ambos. Aquí le voy a poner Zoom Extends a los dos, y con este icono voy a abrir más grande, por decirlo así, esta ventana, y aquí observo. Le voy a poner Default Shading. Aquí clic, aplicamos Edged Faces. Generalmente se puede ver así. Aquí aplicamos Edged Faces para que se vean los filos. La diferencia es que este tiene una malla un poco más irregular, sin embargo los resultados son los mismos. Quedó bien regenerado. Por ejemplo, vean cómo este tiene mayor resolución aquí y cómo este tiene menor resolución aquí. Entonces hay cosas que pueden determinar que yo use uno o que use otro. A lo mejor yo puedo decir, este no lo quiero porque no me gusta cómo se representa aquí, se ve demasiado faceteado. Entonces suprimo este y me quedo con este. Lo selecciono y aquí le podemos poner un grupo, y al desagruparlo va a quedar separado como lo hicimos desde AutoCAD. Al ponerle clic aquí en Render Setup, se abre este cuadro y aquí tenemos como motor de render básico Arnold. Este motor es el que viene por defecto en 3ds Max, y si no contamos con ningún otro motor de renderizado, yo les recomiendo que utilicemos Arnold. Y para utilizar Arnold tenemos que irnos al Arnold Renderer, y aquí vamos a aplicar el Adaptive Sampling. Aquí vamos a poner un mínimo, podemos dejar 20, pero vamos a poner un mínimo de 12 para que nos haga los renders un poquito más rápidos. Si lo dejamos en 20, el render va a tender a tardarse más tiempo. Y el threshold, que es prácticamente el grano del render y la calidad del mismo, lo podemos dejar menor incluso, pero yo les recomiendo que lo dejemos en este modo. Y hay que aplicar el Progressive Render para que esto mejore. Y de alguna manera lo de aquí arriba no lo vamos a mover, porque vamos a hacer un render o una representación muy rápida. Únicamente lo dejamos con esta modalidad, no vamos a mover nada aquí. Y aquí en Common vamos a aplicar el modo Single, que es un render sencillo. Está el View normal y tenemos el HDTV Video como visualizador de facto de render. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner Custom. Y aquí voy a utilizar 320 x 240 únicamente como un visualizador mínimo, que es de muy mínimo tamaño, muy mínimo pixelaje, y la resolución es muy baja, pero nos sirve para tener un preámbulo de luz o de imagen. Vamos a dejarlo momentáneamente así. Lo puedo cerrar. Ahora, este icono, que es el material, tiene el puente de la tecla M. Si yo le doy clic, se abre, y si le pongo la tecla M, también se abre. Entonces le damos clic y esperamos a que se abra. Aquí el cuadro ya se abrió. Lo que voy a hacer es expandirlo. Y como vamos a trabajar con la modalidad de Arnold, vamos a darle clic derecho a este fondo. Y aquí vamos a poner los tipos de materiales que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar Arnold. Pero normalmente en los Arnold se utilizan los modos Surface.
Y aquí podemos utilizar de algún tipo de surface. Por ejemplo, podemos aplicar un Car Paint. El Car Paint lo podemos modificar con doble clic. Y también podemos ocupar algún otro material, como es el material general Physical. Aquí puedo utilizar el Physical Material y aquí puedo tener un material con otra tendencia, con otra forma de aplicarse. Y aquí tenemos la diversidad de materiales, tanto en general, que es el Physical Material, compatible con Arnold, y el Arnold. Aquí tenemos básicamente en los modos Surface algún tipo de material que podemos aplicar. Generalmente también utilizamos los Surfaces, que es el clásico Standard Surface. Ahora, aquí, por ejemplo, voy a sacar otro Car Paint y aquí lo voy a tener. Estos Car Paint son muy usuales, sobre todo para cuestiones metalizadas. Aquí le puedo poner un fondo, selecciono el material, igual aquí le puedo poner su fondo, y aquí podemos determinar cómo funciona el color. Y en teoría este material lo podemos dejar así. Si por ejemplo yo selecciono este, le puedo cambiar el color y a lo mejor puedo utilizar un azul. Y el tipo de material que nos está dando pues es un material totalmente reflectivo. Y a lo mejor yo saco una copia de este mismo, así con Shift, arrastrándolo, y a esta copia yo le pongo un gris. Puedo generar pues un material un poco metaloso. Minimizo. Aquí selecciono el banco. Le puedo seleccionar el Car Paint azul y aquí con este icono asignar material por selección. Le voy a dar clic y lo voy a asignar a todo. Por ejemplo, estas mordazas, con control las selecciono las dos juntas y puedo ponerlas como una simulación de metal por acá. Y esto con ese tornillo y este eje también le puedo poner un gris. Aquí me voy a regresar a esta parte, lo tengo de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero un material rojo que sea un poco mate, puedo utilizar el material Arnold Surface y aquí puedo utilizar Standard Surface. Aquí se abre un material básico. Por defecto también me aparece brillante. Aquí en el especular puedo ponerle un rojo y aquí yo puedo controlar brillo. Puedo ponerle 0.5 y vemos cómo va cambiando. Podemos ponerle 0.1. Vemos cómo va cambiando ahí esta parte. Entonces, pues aquí puedo ocupar ese material rojo y lo puedo aplicar justamente. Selecciono y lo aplico. Nunca se arrastran, siempre se aplican. Y aquí el material ya está aplicado. Y aquí en top le vamos a aplicar símbolo de más, lights. Le puedo poner aquí un Arnold y en esta parte vamos a utilizar el Arnold Light. Y yo les recomiendo aquí utilizar pues una luz básica, un tipo quad. Entonces vamos a ver qué tipo de luz está. Está la quad precisamente. Clic. Y esta la puedo seleccionar y abrirlo un poquito. Top. Y la puedo reducir ligeramente con el escalador. Puedo poner dos luces, una por un lado, con Shift jalo y la estoy clonando, y otra por el otro. Selecciono la primera, le pongo Modify y aquí abajo busco la intensidad. Aquí la intensidad es de 1. Aquí la intensidad es de 1
Podemos dejarla así por lo mientras. Aquí al darle clic podemos utilizar una cámara, puede ser estándar, physical o física. Clic, la selecciono y aquí abajo arrastrando no vamos a mover más que la exposición. La vamos a poner en modo manual y le vamos a aplicar el ISO 400. En esta parte utilizo la cámara y aquí está el objetivo. Le puedo poner cámara, physical, y aquí me va a aparecer lo que se observa en mi cámara. Si yo me regreso al render setup, puedo revisar que mi cámara va a ser de 320 por 240 píxeles con este aspecto de 1.3 a píxel de 1. Esto va a ser una imagen muy baja, pero me va a servir de lección para observar cómo queda el render y cómo queda la idea del mismo. Por lo tanto, esto me puede servir como preámbulo para saber cómo queda el render. Este lo cierro y posteriormente aquí le pongo clic derecho en Physical Camera y aplicamos el Show Save Frames y a partir de aquí puedo acercarme con este icono en la cámara y aquí yo ya puedo enfocar como quiero el render. Con el Orbit puedo girar la cámara, pero ojo, el Orbit en la cámara no funciona igual que el Orbit normal. La cámara tiene que orbitar a su objetivo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo este render y aquí arriba tengo el Rendering Environment y aquí puedo aplicar un fondo de color. Lo puedo dejar en negro o lo puedo dejar un poquito en blanco, pero aquí depende mucho también si yo quiero un render en JPG o en PNG. Si lo quiero dejar en JPG, lo más recomendable es que el fondo lo tenga blanco. Pero si lo quiero dejar con mucha luz en ambiente o con menos luz en ambiente, pero con una luz clara, lo puedo dejar un poco en gris, ok. Y podemos sacar el render directamente desde el render setup o desde aquí. Aquí nos lo saca de forma automática y aquí puedo ver cómo está el asunto, exactamente cómo lo estoy preparando, y aquí puedo aplicar render y en este mismo momento va a aparecer el renderizado. Este renderizado va a ser muy mínimo, pero aquí tengo una clara idea de cómo funcionan los Car Paint. Entonces este Car Paint ya me puede funcionar y aquí hasta que no termine voy a tener el render de esta idea. Aquí me está encantando cómo se ve el render, entonces puedo cerrarlo y puedo cancelarlo porque yo ya observé que el render tiene buena pinta, tiene buena representación. Aquí lo que voy a hacer es mover directamente el render y le voy a duplicar o triplicar el pixelaje y vamos a ponerle por ejemplo 900 por 900 píxeles. Aquí lo estamos haciendo prácticamente cuadrado y me voy a enfocar en él, y si no me interesa el fondo yo lo puedo mandar a renderizar y este render, como ya cambió de tamaño, el render va a ser más tardado, pero naturalmente como al render le pusimos 12 pasos, tiende a ser un poquito menos tardado, pero generalmente siempre Arnold va a ser más tardado. Aquí ya hemos concluido el primer render y si se observa el material que se suple como supuesto metal pues no es el más adecuado. Sin embargo, pues esta es una primera prueba de representación. Lo podemos guardar. Aquí le podemos poner render y lo salvamos. Y aquí lo ponemos como alpha channel RGB, ok, para que conserve la transparencia. Y este lo mismo lo vamos a guardar igual, render Arnold 31, pero le vamos a cambiar el PNG por el JPG y lo dejamos igual, ok. Y ahora vamos a suplir el metal. Nos vamos nuevamente a nuestra tecla M y se abre nuestro metal. Y ahora en esta parte del gris lo que vamos a hacer es que no vamos a ocupar el Car Paint. En el caso de este vamos a utilizar el material Arnold Surface. Aquí ubicamos el estándar Surface, clic, lo damos normal,
le damos un doble clic para seleccionarlo y en el base color o base color vamos a utilizar un gris más o menos por acá y a este le vamos a poner su fondo y lo dejamos con esta brillantez. Por aquí abajo vamos a buscar el specular metalness y vamos a aplicarle 1. En este caso le aplicamos el 1 y el roughness podemos dejarlo ya sea en 0. Esto es como tipo cromo, o le podemos poner .1, un poquito de pulido, o le podemos poner el .2 y lo vamos a dejar un poco más trabajado. Entonces aquí puedo seleccionar este color o este material y lo vamos a aplicar directamente con Select and Move a estos aspectos. Clic. También a este lo aplicamos. Verificamos que el base color tenga el gris que queramos. Está bien ese gris, está un poquito a mi gusto oscuro. Vamos a hacerlo un poquito más claro, pero tiende a confundirse con el fondo. Necesitamos ahí un entorno, pero vamos a hacer la prueba con esta idea y nuevamente pues obviamente lo podemos guardar y aquí podemos sacar en Render Setup la idea 900 por 900 y sacamos el render y vamos a ver el resultado. Aquí ya ha concluido el segundo render y observamos un metal mucho más evidente con esta representación que hemos hecho con el Car Paint en azul, con el plástico y con el metal hecho también con los materiales precisamente de superficie. Entonces aquí volvemos a guardarlo, ponemos el formato PNG, le ponemos render Arnold 32, igual PNG, lo guardamos, ok, volvemos a guardarlo y aquí vamos a cambiar el JPG por cuestiones de fondo, igual, ok. Y de esta manera podemos lograr una visualización, dos visualizaciones. Si yo quiero hacer una segunda visualización o una tercera, puedo aplicar, siempre y cuando tenga el mismo archivo en la misma hora, en el mismo momento, puedo generar una nueva cámara y va a conservar los mismos atributos de la primera. Es decir, si le pongo Modify, aquí voy a fijarme que el manual en exposición está en 400, entonces yo le puedo poner aquí clic derecho, cámara 2 y aquí yo puedo sacar el siguiente render. Si me interesa esta vista, pues adelante, si no puedo utilizar esta vista por acá, por ejemplo, a lo mejor un poquito desde abajo o simple sencillamente así, y a lo mejor puedo utilizar una vista posiblemente igual física desde este lado, cámara 3, aquí lo muevo con este icono, me alejo, que es el zoom, aquí con el orbit lo puedo mover y aquí puedo tener, por ejemplo, 3 vistas con 3 cámaras, cámara 1, cámara 2 y naturalmente la cámara 3. Ahora, esto ya se utilizó, ya logramos tener nuestros renders, ya se guardaron y ahora resulta que yo quiero utilizar otra modalidad de render con otro motor y ya tengo los materiales. Entonces, si yo me voy a los materiales, yo puedo destruir estos materiales seleccionándolos con una ventana de selección y poniéndoles suprimir y cierro mis materiales y ahora me voy al Render Setup. En el Render Setup, al abrirse este cuadro, aquí tengo la producción de este render que es Arnold. Aquí lo muevo, aquí observamos que es Arnold, le damos clic y por aquí tengo Art Render, que también se puede ocupar, pero no es algo que nos deje una buena sensación de un render muy realista, como Arnold. Y en el caso del Scanline, pues es un render muy básico. Sin embargo, tengo un motor que se llama Render V-Ray, que en este caso estoy utilizando la versión 6. Casi todas son muy similares, son algunos botones los que cambian, y hay que dar diferentes configuraciones para obtener este trabajo o este render. Aquí yo puedo ocupar
el mismo elemento, render V-Ray, y se va a cambiar. Aquí ya cambió el render V-Ray y lo podemos configurar de algunas formas. Puedo cerrar y aquí yo ya tengo que buscar otras entidades de materiales. Entonces puedo comenzar igual eliminando las luces porque no son compatibles, y a partir de aquí ya puedo empezar a utilizar el V-Ray. En ese sentido pongo el material, y el V-Ray se puede conseguir de dos maneras en el caso de los materiales. Le damos clic derecho y ubicamos el material V-Ray, y aquí podemos utilizar igual los V-Ray Car Paint. Por ejemplo, puedo utilizar un Car Paint igual, que es un material metalizado. Aquí me acerco, le damos doble clic al material y aquí observamos cómo es la importancia del material Car Paint. Y aquí puedo utilizar el base color o el base color, y podemos ponerle un azul más intenso dependiendo las necesidades, y aquí lo podemos dejar un poco aperlado de esta forma, y podemos ocupar este material. Y de igual forma se puede utilizar igual un material V-Ray, se puede utilizar un Car Paint. Por ejemplo, podemos utilizar un Car Paint 2. Aquí lo abrimos, y este Car Paint 2 generalmente tiende a ser un poco más metalizado. Esto lo podemos mandar a gris directamente y nos puede dar un material metálico bastante interesante. Aquí le puedo poner un poquito de intención menos azul. Aquí lo podemos utilizar totalmente metalizado, nos puede dar un muy buen resultado. Otra manera de poder hacer el material metálico es utilizando un material V-Ray nuevamente, y en este caso utilizamos un V-Ray MTL material. Aquí lo generamos, el material se abre, le damos clic, y en ese sentido utilizamos una reflexión o una reflexión más o menos aquí a la mitad, por aquí, algo así, y utilizamos un diffuse, que es el diffuse color. Vamos a hacerlo un poquito más gris por acá, y aquí la reflexión la vamos a convertir en IOR. Este está bien. Aquí en la L le cambiamos el 1.6 por 50 y se va a generar esta apariencia metalosa, y aquí le podemos poner 0.8, un poco de bruñido, y pueden ser materiales muy similares, y de esta manera pues ya estamos cambiando totalmente la dinámica del material. Me voy a la vista top con la tecla T y genero una luz ahora en lugar de Arnold V-Ray, y utilizo en el V-Ray Light. Aquí puedo utilizar una luz artificial normal. Esta va a ser el modo plane, plano, y igual puedo utilizar un mismo modo de luz que lo hice con Arnold. Aquí le pongo Modify y aquí busco que sea modo invisible, o lo puedo manejar a modo foco. Si lo manejo modo foco, tendría que quitarle lo invisible, y si lo pongo invisible la luz no se va a ver. Entonces vamos a ponerla a tipo foco y vamos a reducirla un poquito de esta manera, y aquí le puedo poner la intensidad. Aquí la intensidad, que es el multiplier, me lo maneja 30, es mucho. Vamos a ponerle 3 cuando mucho, así. Y de esta manera me voy al frontal y coloco la luz por acá, y aquí coloco otra luz. Con 2 es más que suficiente, y la cámara puede conservar su misma esencia. La misma cámara es física y tiene su exposición manual en 400. Yo le puedo poner, por ejemplo, ahora otra vista, cámara 2, y a partir de aquí le puedo girar ligeramente para que se vea por arriba, y también lo que puedo hacer es cerrarlo, y a partir de aquí puedo utilizar la misma dinámica. Selecciono material, le pongo el Car Paint que hice de V-Ray, aquí lo utilizamos,
por ejemplo, este le podemos poner así en Car Paint. Y aquí puedo utilizar cualquiera de estos dos. Por ejemplo, este que hice de Car Paint en plata. Lo selecciono con control todo junto y le aplico el material. Y si yo quiero un color rojo básico, puedo generar igual el material V-Ray MTL. Aquí le doy doble clic y este lo voy a cambiar en el diffuse, que es el tipo base color, un color rojo. Le puedo poner una ligera reflexión por acá y aquí puedo ponerle igual en el glossiness puedo poner un punto 8 y lo estoy haciendo más o menos ahí un poco rugoso. Aquí lo selecciono con control, selecciono el otro, así clic, clic, le ponemos el material, lo cerramos. Aquí ya tenemos la visualización del render. Puedo ponerle un rendering environment. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro y aquí podemos darle esta vitalidad. Le sacamos igual el render setup, vemos el tamaño, todo está correcto hasta ahorita. Le ponemos render, clic. Acuérdense que también lo podemos hacer con este botón, no hay problema, y sacamos el render y en un momento más veremos los resultados. Aquí ya terminó el render, lo podemos guardar. Le ponemos render BR33 y aquí lo vamos a guardar igual PNG. Lo mandamos con las mismas características, guardar, y lo podemos hacer nuevamente con modo JPG y también se queda igual guardado. Aquí lo cerramos y podemos observar el resultado del render. Aquí vemos cómo queda el render y aquí podemos observar el modo JPG, y lo mismo podemos hacer con las mismas muestras que hicimos en Arnold. O sea, ustedes podrán tomar la decisión de cuál se observa mejor y cuál tiene mejor decisión en torno a la visualización y cómo se producen. Sin embargo, ambas pueden ser susceptibles de ser trabajadas. Colocamos un clic derecho a este V-Ray y lo vamos a abrir con Photoshop. Aquí ya aparece nuestro render y lo que vamos a hacer es ajustarlo. Nunca hay que esperar que el render desde el 3D o desde el renderizador salga con la producción que queramos, porque pues eso es algo complicado. Entonces, desde este punto de vista podemos ya equilibrarlo y podemos mejorarlo a las necesidades que mejor nos convengan. Aquí ya le podemos dar el acabado que nosotros queramos y lo podemos hacer más brillante, lo podemos trabajar. Únicamente se le pone OK. Si se fijaron, imagen, ajustes, exposición, y desde aquí se puede guardar, se cierra y únicamente se le dice que sí. Aquí nos pide que si lo queremos guardar, sí, o sea, se guarda así. Aquí ya abierto KeyShot, nos vamos al archivo y lo que hacemos es utilizar importar. Al importar buscamos el archivo que necesitamos, que es tornillo curso. Está en IGS, doble clic, y esperamos a que el archivo se importe. Aquí el archivo ya aparece, lo podemos mover con el clic sostenido y es como si fuera un Orbit, y con el scroll nos podemos regresar o nos podemos acercar, dependiendo, hasta que se vaya regenerando. Si se fijan aquí, el archivo en IGS pasa con la mejor calidad posible y aquí no nos damos cuenta si la malla o algo está incorrecta, como hace rato lo vimos. Aquí lo que utilizamos es los materiales de metal. Aquí le ponemos materials, metal, y voy a utilizar un metal igual, un anodizado en azul, y nada más lo arrastro y lo voy aplicando conforme a las necesidades. Le voy a decir que sí. Aquí quiero el material de esta forma y en esta forma aquí puedo ponerle metal, lo puedo abrir de esta manera. Puedo utilizar algún tipo de iron, por ejemplo, y aquí tengo un material básico, puedo aplicar
a mi tornillería. Y en esta parte puedo utilizar un plástico. Puedo ir aquí arriba y buscamos el material, plastic. Aquí viene transparentoso. Vamos a utilizar un clear, no. Vamos a utilizar un material hard. Puedo utilizar este que es medio semi mate. Y a partir de aquí yo puedo generar el render. Y aquí le pongo clic y le pongo render. Y aquí lo puedo configurar. A este se le puede poner PNG y se puede incluir el alfa, que es la transparencia, o en su defecto también se puede dejar en JPG y aquí se va a renderizar. En este caso yo lo voy a dejar en PNG, incluimos el alfa, le podemos poner render y esperamos a que el render se realice, y este archivo se va a guardar en el escritorio en la carpeta que se guarda automáticamente en Keyshot, que es renderings, y en el caso de las animaciones se pueden guardar en animaciones, y aquí tenemos que esperar a que el render termine. Esta barra nos va a permitir observar hasta cuando termina, pero aquí vemos el acabado del material, y realmente aquí tienen una variedad de los renders. Vamos a esperar a que termine. El render aquí ya terminó y yo puedo sacar igual, este se guarda automáticamente en la carpeta que les comento. Puedo cerrar nuevamente esto y desde aquí puedo utilizar otra vista de render y la puedo sacar, y así sucesivamente. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado de los renders. Voy a sacarlo y lo voy a renombrar y ahorita lo vamos a ver. Aquí observamos la variedad de los renders. Este es un render Arnold. Este es un render directamente desde Keyshot. Este es un render directamente desde V-Ray. Y vemos que pues realmente la competencia es muy marcada. Igual, aquí vemos Arnold, V-Ray. Y pues tienen sus diferencias. Y cada uno va a actuar de manera diferente. Aquí, por ejemplo, en este PowerPoint tengo este fondo. Puedo insertar la imagen directamente desde donde la tengo. Puedo poner imágenes y me voy al archivo donde tengo los renders. Este dispositivo y lo busco. Y puedo traerme el V-Ray. Y aquí lo tengo en modo transparente. Aquí le puedo corregir incluso la nitidez del render. Puedo hacerlo con una intención mucho más valorada y se puede corregir. Por ejemplo, lo mismo puedo hacer con igual el render V-Ray en JPG y vean cómo aquí me lo trajo. Igual lo puedo corregir. Aquí le puedo poner una corrección. Y aquí tengo el V-Ray de render. Y me puedo traer el render Arnold en PNG. Y vean cómo se observa el Arnold. Y lo mismo me puedo insertar con el dispositivo. Con el render que viene directamente desde Keyshot. Que me lo traje en menor tamaño. Pero aún así tiene buena resolución. Y con esto concluimos con esta parte de cómo renderizar un modelo desde AutoCAD con 3 formas distintas o 3 herramientas distintas para realizarlo. Esperando que este curso les haya gustado y que les haya dejado el aprendizaje suficiente, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención, gracias, saludos.